Muy bienvenidos a esta primera edición de este nuevo programa que comienza en el canal de YouTube de Respública. Queremos acompañarlos comentando diversas noticias, pero a diferencia de otras instancias que ya existen, en esta ocasión queremos dedicarnos más que nada a comentar noticias relacionadas con temas que son de interés para muchos de quienes participan de las actividades y quienes siguen a Respública, pero que no siempre están en la prensa. Queremos hablar más de libre mercado, más de instituciones, queremos comentar de personalidades, queremos comentar de personajes, y queremos hacer esto de manera que sea un espacio distinto y que rompa la tradicional visión que está imperando de comentar la actualidad exclusivamente y tener siempre dos visiones sobre un mismo tema. ¿Con qué partimos en este primer capítulo? Bueno, lo primero, la noticia internacional de la semana ha sido que comenzó la carrera presidencial formalmente en los Estados Unidos. Es verdad, muchos de ustedes van a escribir, van a postear, van a decir, oye, llevan un año en campaña, porque bueno, el proceso en Estados Unidos es bastante más largo, pero de manera concreta, el lunes 15 de enero se realizaron las primeras elecciones, podríamos decir elección primaria del Partido Republicano, pero técnicamente no es una primaria tradicional como la entendemos. Esto no es lo mismo a nuestras elecciones primarias ni tampoco a las más famosas en Latinoamérica, que podrían ser las argentinas, las PASOs. En el estado de Iowa se llevó a cabo un proceso que podríamos entender de asambleas electorales. ¿En qué consiste esto? Las personas se reúnen en distintos lugares. Puede ser un gimnasio, la cafetería de un colegio, puede ser un salón parroquial, puede ser incluso un comedor en la casa de unas personas, y se van reuniendo. Esto es organizado exclusivamente por el partido, en este caso el Partido Republicano. El Partido Demócrata también tiene su propia asamblea, pero no eligieron candidatos presidenciales. Y durante el día hay actividades, la gente puede escuchar a distintos voceros de los candidatos. También es posible que los candidatos visiten distintas ubicaciones dentro del estado de Iowa para hacer un último discurso, una última intervención. ¿Y después qué pasa? A las 7 de la tarde comienzan, los que están en la asamblea, en cada una de estas ubicaciones, comienza a emitir un voto por quien quiere que sea el candidato presidencial del Partido Republicano. ¿Quiénes pueden participar en esta primaria? Pueden participar todas las personas que militan en el Partido Republicano, y si usted es independiente y no milita, puede acercarse a cualquiera de los lugares donde se va a desarrollar una asamblea, se registra y puede participar al final del día. Es la primera contienda formal. Y aquí lo que ha sucedido y que ha captado las noticias es que el expresidente Donald Trump, que corre como favorito para quedarse con la nominación del Partido Republicano en el 2004, logró un contundente triunfo, obteniendo el 51% de las preferencias en el estado de Iowa, muy lejos del segundo lugar, que fue ocupado por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, otra figura en política norteamericana y en el movimiento conservador que vale la pena observar. Y en tercer lugar quedó Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y también ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU en el mandato de Donald Trump. DeSantis alcanzó el 21% de las preferencias y Haley obtuvo un 19% de las preferencias. O sea, la diferencia es bastante amplia. Varias estadísticas fueron apareciendo a medida que llegaba el recuento de los votos, y en el fondo Donald Trump se transforma así en el candidato con mejor resultado en las asambleas de Iowa, que no es presidente en ejercicio, obteniendo este 51% que lo deja muy, muy fuertemente posicionado para continuar con el proceso. Ahora, esta victoria de Donald Trump se produjo en 98 de los 99 condados que conforman el estado de Iowa. Y en un solo condado, en donde ganó Nikki Haley, fue un final fotográfico literalmente, porque Haley ganó por un voto. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se entiende? Bueno, significa que en el estado de Iowa, en todos los perfiles demográficos que se evaluaron en las encuestas de entrada, el vencedor fue Donald Trump. Votaron más personas por Donald Trump con perfil de ciudadanos que viven en los centros urbanos, los que viven en las localidades rurales,
con educación superior, sin educación superior, con estudios completos, sin estudios completos, con niveles de ingresos medios, altos y bajos. O sea, fue una victoria completa. Y esto deja muy bien posicionado al presidente para la segunda contienda, que es la que va a ocurrir el 23 de enero en el estado de New Hampshire, que esta es una primaria propiamente tal, una elección que está absolutamente preparada y en el fondo que quien la ejecuta es el Estado, ¿no?, a través de sus distintas oficinas y reparticiones dedicadas a este asunto, que tiene como particularidad que puedes votar incluso si eres militante de otros partidos. O sea, pueden votar la gente que milita en el Partido Republicano, quienes no están registrados como militantes en ningún otro partido, pero también pueden llegar a votar los que están inscritos, por ejemplo, en el Partido Demócrata, en el Partido Libertario, en el Partido Verde y así sucesivamente. Ahora, la carrera presidencial, ya hay muchos analistas que están señalando que no tiene sentido, porque claramente se va a confirmar que el nominado va a ser Donald Trump. Pero en esta perspectiva y en este sentido, sigue siendo importante y parte de la vida política e institucional de los Estados Unidos determinar si eso va a ser así, porque en el fondo no se llega hasta el final del calendario de elecciones con una elección competitiva, con candidatos haciendo campaña, o si al contrario se llega como fue en el año 2016, donde Donald Trump lideraba el recuento de delegados para la convención del Partido Republicano, pero llegaste hasta las últimas primarias con el senador Ted Cruz compitiendo y participando activamente, aunque no ganara las elecciones en algunos estados. Hoy día pareciera ser que el escenario es otro. En la primaria de New Hampshire la situación es distinta. El promedio de encuestas de este año arrojan que Trump todavía está liderando la carrera. Hay algunas que ya están marcando nuevamente que podría obtener entre el 50 al 52% de los votos, pero lo interesante acá es que existe un segundo lugar claramente definido para Nikki Haley, quien estaría en promedio en torno al 30-33% de los sufragios. Sigue estando 12 a 13 puntos por debajo de Donald Trump. El problema lo tiene el gobernador DeSantis, quien está marcando 6%, y si eso se confirma, no solamente quedaría en un tercer lugar muy distante, de hecho no está haciendo campaña técnicamente en estos momentos en New Hampshire, pero además no recibiría ningún delegado. No hay que perder de vista que lo importante es saber con los resultados, si Nikki Haley lograra empatar en New Hampshire o lograra una victoria, podría darle energía a su campaña para llegar a Carolina del Sur, que es su estado de origen, en febrero, junto con la elección en Michigan, y después entrar al famoso super martes, que es la primera elección donde hay un bloque de varios estados. ¿Qué va a pasar? Está por verse. Lo que sí está claro es que Trump está con una campaña muy potente y efectivamente está llamando a cerrar esta contienda electoral rápidamente para que el partido y los votantes se coloquen detrás de su candidatura y pasar de inmediato a la ofensiva en contra de la administración Biden. Las primarias de los demócratas, la verdad que no existen en la práctica, porque no van a haber una competencia real y va a ser el nominado el presidente Biden, a pesar de una serie de temores fundados en cuanto a su edad, a sus capacidades cognitivas y a la capacidad que tenga efectivamente de derrotar en las urnas a Donald Trump, que viene con mucha fuerza y que en el fondo está apostando a dominar absolutamente el campo. Eso es la noticia en política en materia de Estados Unidos. En eso estamos y bueno, habrá que esperar ahora entonces para ver qué sucede tanto en New Hampshire como en Carolina del Sur. Bien, ¿cuál es nuestro segundo tema en carpeta? Bueno, este es bastante más cercano y yo creo que hay mucha más gente que está siguiendo con gran atención cómo va avanzando el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina después de la sorprendente victoria en la segunda vuelta en Argentina el año pasado. Digo sorprendente no porque habían encuestas que indicaban que esto sucedía, pero es sorprendente porque, bueno, todos sabemos el peso que tiene el peronismo y la estructura de esta dinámica de captura del Estado en nuestro país vecino, y por lo tanto que salga electo una persona que se autodefine como liberal libertario y que tiene un discurso bastante
potente en cuanto al rol que tiene el Estado en generar pobreza, en perpetuar la situación económica angustiante, es verdaderamente una sorpresa para muchos analistas, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a hablar del presidente Milei? Bueno, porque el presidente Milei viajó hasta Davos, donde se está realizando el Foro Económico Mundial en su versión 2024, y como lo hacen tantos otros líderes, jefes de Estado de distintas naciones. Pero por supuesto que la gracia es que tienes un podio y que lo puedes ocupar, no solamente para que te escuchen actores importantes del mundo de las finanzas, de las empresas, pero también que toman decisiones en organismos como el Foro Económico, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instancias. También capta la atención de la prensa. Y aquí es donde el presidente Milei una vez más generó una verdadera ebullición en las redes sociales con su intervención, precisamente, ¿ah? Y esto es una de las cosas que da gusto y es un agrado, o sea, que ocupes una vitrina tan relevante, con tanta cobertura mediática como lo es este foro, para seguir transmitiendo el mensaje con el que llegaste a ser electo presidente de Argentina, y este mensaje que tú estás tratando de transformar en un proceso de reformas profundas y relevantes, ¿ah? Algunas ideas que mencionó en este discurso que está circulando, está disponible tanto el video mismo como la transcripción, pero solo aquí para dar algunas ideas de por qué generó tantos movimientos, comentarios, incluso discusión, por supuesto, no solamente positiva, pero en general quienes siguen al presidente Milei, quienes creen que es una gran oportunidad la que él tiene de transformar Argentina, podríamos decir que quedaron bastante energizados después de este discurso, ¿no? A ver, algunas ideas que considera importante Milei, el presidente Milei en este discurso. Lo primero es cómo parte el discurso. Esto yo lo quiero mencionar. El presidente Milei parte señalando que Occidente está en peligro, y voy a leer textual: está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo, en consecuencia a la pobreza. Esa es la forma en que parte el presidente su intervención en Davos. O sea, aquí, cuando tú estás escuchando una intervención pública, la verdad es que las primeras frases te fijan el camino que va a seguir probablemente, ¿eh? Es muy poco probable, es muy poco usual que si tú partes con un tono conciliador termines con un tono mucho más de confrontación, o si partes con un tono optimista que termines con un tono pesimista. Aquí lo notable es que el presidente sigue haciendo lo que ha hecho desde que decidió entrar en el debate público, desde que decidió competir y fue electo como diputado de la Nación en Argentina, y luego desde que lanzó su candidatura hasta llegar a convertirse en el presidente. En el fondo identifica claramente que existe un problema y que ese problema es todos aquellos elementos que salgan de la forma, de la filosofía política, de la doctrina socialista, en cualquiera de sus versiones. Pero acto seguido, porque esto es un tema que en general suele ser difícil, ¿eh? En Chile en general nosotros no estamos acostumbrados a escuchar discursos políticos de esta naturaleza. No solamente hay si tú lo quieres ver, hay un juicio claro al rol negativo del socialismo, sino que además, acto seguido, procede a reivindicar, porque esa es la palabra, procede a reivindicar el valor que implica una economía libre, ¿eh? Por supuesto que aquí podemos tener, más bien dicho, distintas formas de definir los conceptos. Puede ser capitalismo, economía libre, economía social de mercado. Yo no me voy a detener en eso, no es el rol y tampoco lo pretendemos en este programa. Pero sí tener claro que estamos hablando en la esencia de los mismos conceptos. Y ahí es cuando el presidente dice en su intervención, refiriéndose precisamente a una actitud que existe sobre todo en Latinoamérica y en Occidente, entendiendo por esto las democracias occidentales cada vez más arraigadas, que es que en el fondo la economía libre sería la causa de todos los males y no el socialismo. ¿Y qué nos dice el presidente Milei? Cito textual: lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta. Por eso es una reivindicación. Hagan ustedes el análisis de cuántas figuras políticas actualmente están
haciendo una reivindicación de la economía libre, en vez de estar llamando ante cada problema más regulación, más Estado. Algunos lo plantean como más soluciones, no, el mercado está absolutamente perdido. Javier Milei te dice precisamente lo contrario, te dice no es así, el camino es precisamente el otro. Y esto tiene un valor en sí mismo que ya es suficiente para entender por qué los seguidores del presidente Milei pueden estar tan energizados en este momento con este tipo de discurso que lo hace, como decíamos hace unos minutos atrás, en un foro internacional. No solamente es un discurso de campaña, no solamente es una estructura dentro de la nación argentina, sino que acá hay un mensaje global. Dos ideas más que quiero destacar de este discurso, que los recomiendo, por favor, revísenlo si no lo han hecho. Respecto al socialismo, señala que es un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países donde se intentó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Por supuesto, hay varios diciendo no fue el socialismo, fue el comunismo. Después van a aparecer los de siempre que dicen es que el socialismo verdaderamente nunca ha sido probado, siempre han sido etapas intermedias. Acá estamos hablando de las ideas, no estamos hablando de un proyecto en particular, no estamos hablando de un caso concreto, estamos hablando de las ideas. Y lo que el presidente Milei dice es lo que todos los libros de historia contienen. Que no queramos repetirlo, que no queramos enseñarlo, que queramos torcerlo es otro problema. Y eso se da particularmente en Latinoamérica y en Chile. Y finalmente, el presidente Milei, para conectar con esta idea de que Occidente está en peligro, nos recuerda que, claro, uno sabe esto también, ¿no? Cayó la Unión Soviética, se cayó el muro de Berlín, cambiaron varias cosas, pero en el fondo lo que nos dice es que también los socialistas cambiaron la agenda y reemplazaron la lucha de clase por otros supuestos conflictos de clase, como la ridícula pelea antinatural entre el hombre y la mujer. También nosotros podríamos ir incorporando estas luchas al interior de la familia, que deja de ser el núcleo de la sociedad y se transforma en un espacio más de combate en la perspectiva de la agenda socialista, como también podrías ver el surgimiento de un indigenismo bastante recalcitrante y que en el fondo tiene una dinámica de suma cero con el resto de lo que podríamos considerar la tradición cultural o la tradición nacional en nuestros respectivos países. Sea como sea, la verdad es que da gusto y es un agrado contar con líderes políticos que ocupen un cargo como la presidencia de la nación argentina, que tengan la valentía y la capacidad de plantear estas ideas en el debate. Bien, ese ha sido nuestro programa, el resumen de estas dos noticias relevantes durante lo que fue la semana. Y bueno, los dejamos cordialmente invitados para que le den like al canal de Respública en YouTube, para que nos sigan en Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook y todas las redes sociales. Y los dejo también invitados para que nos vean en una próxima edición a esta misma hora en el canal de YouTube de Respública. Que estén bien.